¿Qué pasaría si te dijera que una mujer del siglo XIX afirmó tener poderes sobrenaturales y acceso a conocimientos ancestrales? Bienvenidos a la historia de Helena Blavatsky, una figura que desafió las convenciones de su tiempo y cuyo legado sigue generando debate hasta nuestros días. Elena Petrovna Blavatsky, también conocida como Madame Blavatsky, nació en el seno de la aristocracia rusa, pero su destino la llevaría por caminos insospechados. Escritora, ocultista, viajera incansable y cofundadora de la Sociedad Teosófica, su vida fue un torbellino de controversias y experiencias extraordinarias. Se decía que poseía poderes paranormales, clarividencia y telepatía, y que había viajado por los rincones más remotos del mundo en busca de conocimientos ancestrales. Desde el Tíbet, donde afirmaba haber recibido instrucción de maestros ocultos, hasta las comunidades indígenas de América, su vida fue una odisea de misterio y aventura. Junto al coronel Henry Steele Olcott, fundó la Sociedad Teosófica en 1875, un movimiento que buscaba unir la ciencia, la religión y la filosofía a través de enseñanzas esotéricas. Sus ideas resonaron en personalidades influyentes de la época, como Gandhi, Albert Einstein y William Butler Yeats, dejando una marca imborrable en el pensamiento del siglo XX. Sin embargo, la vida de Blavatsky estuvo marcada por las acusaciones de fraude y la controversia. Muchos la tacharon de impostora y charlatana, poniendo en duda la veracidad de sus experiencias y la autenticidad de sus poderes. Incluso se llegó a afirmar que sus escritos eran plagios de fuentes más antiguas. ¿Quién era realmente Helena Blavatsky, una mística iluminada o una maestra del engaño? En este video, exploraremos a fondo su compleja biografía, desde su infancia en Rusia y sus viajes iniciáticos, hasta la creación de la Sociedad Teosófica y las polémicas que rodearon su figura. Analizaremos sus enseñanzas, sus obras más influyentes como Isis sin velo y La doctrina secreta, y el impacto que tuvo su legado en el movimiento New Age y la espiritualidad occidental. Prepárense para desentrañar los misterios de Madame Blavatsky, un personaje tan fascinante como controvertido, que dejó una huella imborrable en la historia del ocultismo. Elena Petrovna Blavatsky nació en un mundo de privilegios, en el corazón del Imperio ruso. Su nacimiento tuvo lugar en Ekaterinoslav, hoy Dnipro, Ucrania, en una noche tormentosa entre el 11 y el 12 de agosto de 1831. Este detalle, según ella, la convertía en un puente entre el cielo y la tierra. Su llegada al mundo estuvo marcada por la incertidumbre, pues nació prematura y débil, en un momento en que su madre contrajo el cólera. Su familia era parte de la alta nobleza rusa. Su padre, Peter von Hahn, era un coronel de origen alemán al servicio del ejército ruso. Su madre, Elena Fadeyeva, era una escritora de novelas, considerada la George Sand rusa, y provenía de la noble familia Dolgorukov. Su abuela materna, también llamada Elena Dolgorukova, fue una reconocida botánica y erudita. Así, Elena creció rodeada de intelecto y tradición noble. Desde muy joven, Elena mostró una personalidad rebelde, traviesa e imaginativa. No encajaba en los roles femeninos de la época. Le atraía el ambiente militar y prefería la compañía de los sirvientes a los formalismos de la alta sociedad. Era sonámbula, creaba mundos de fantasía, y se dice que tenía habilidades psíquicas. Algunas historias de la época sugieren que era capaz de mover objetos con la mente, aunque estas afirmaciones no son verificables y probablemente producto de su imaginación. Su interés por lo oculto surgió a una edad muy temprana, cuando descubrió en la casa de sus abuelos una biblioteca con textos esotéricos y de alquimia que pertenecieron a su bisabuelo masón. A la edad de 11 años, la muerte de su madre a causa de la tuberculosis marcó un punto de inflexión en su vida. Junto a sus hermanos, fue enviada a vivir con sus abuelos maternos en Saratov. Allí, continuó su educación formal, aprendiendo idiomas, literatura, historia, arte y equitación. Sin embargo, esta educación no la satisfacía.
Se sentía más atraída por los conocimientos ocultos y las historias misteriosas. Más tarde se trasladó a Tiflis, donde su abuelo fue nombrado gobernador. Esta ciudad fue otro escenario importante en su desarrollo. Su abuelo vivía en un palacio con una gran biblioteca y ella pasaba mucho tiempo allí. En 1849, a la edad de 17 años, Elena contrajo matrimonio con Nikifor Vladimirovich Blavatsky, un hombre de 40 años que trabajaba como vicegobernador de la provincia de Ereván, en Armenia. La ceremonia se llevó a cabo el 7 de julio de 1849 y la pareja se trasladó al Palacio Sardá. Sin embargo, la vida con su esposo no resultó como ella esperaba. Elena se negó a consumar el matrimonio, y la vida en la fortaleza fue insoportable para ella. Tras varios intentos infructuosos de huir y regresar a su familia en Tiflis, y apenas 3 meses después de la boda, Elena escapó a caballo de la casa cruzando las montañas, regresando con sus abuelos en Tiflis. Esta fuga fue el inicio de una serie de viajes que la llevarían por todo el mundo. Su familia la envió a Odessa para encontrarse con su padre, quien tenía planes de llevarla de vuelta a San Petersburgo, pero Elena, con gran determinación, sobornó al capitán de un barco en Kerch y llegó a Constantinopla. Este hecho marcó el inicio de 9 años de viajes por el mundo, financiados posiblemente por su padre. Aunque el matrimonio fue un fracaso en términos personales, Elena conservó el apellido Blavatsky, que la acompañaría el resto de su vida. Durante estos primeros viajes, Elena exploró Turquía, Grecia, Egipto y otros lugares de Oriente Medio. Se sumergió en diversas culturas, conociendo a chamanes, gurús, hechiceros, espiritistas, médiums, yogis e hipnotizadores. También entabló amistad con artistas, miembros de la alta nobleza y estudiantes. En algunos de estos viajes, estuvo acompañada por Albert Rosen, un explorador naturalista de los Estados Unidos también interesado en el esoterismo. Estos encuentros fueron fundamentales para su formación espiritual y su visión del mundo. La investigación de tradiciones antiguas fue un sello distintivo de su misión, así como una búsqueda por comprender la sabiduría humana transmitida a través de los tiempos. A pesar de contar con el apoyo económico de su padre, también experimentó dificultades financieras y tuvo que trabajar en diversas ocasiones, como decoradora de interiores en París o como artista de circo. En 1851, en las calles de Londres, Helena Blavatsky tuvo un encuentro crucial que cambiaría el curso de su vida. Mientras caminaba con su padre, se encontró con el hombre que había visto en sus sueños y visiones desde la infancia, un príncipe Rajapute al que los teósofos llamarían el maestro Moria. Este hombre, quien formaba parte de una comisión del rey de Nepal, no era un desconocido para ella, pues lo reconocía por sus visiones y por su vestimenta que le recordaba a un hindú. Moria le reveló a Elena que tenía una misión especial para ella, un trabajo en beneficio de la humanidad, llevar la sabiduría del Oriente al mundo occidental, que se encontraba en una época de creciente materialismo. Aunque inicialmente le sugirió una carrera como pianista, Elena aceptó de inmediato comprometerse con su trabajo, sin importar de qué se tratara. Antes de poder emprender su viaje al Tíbet, Moria sometió a Elena a una serie de viajes que actuarían como una prueba para purificar y demostrar la bondad de sus intenciones y su lealtad. Estos viajes fueron esenciales para su preparación y la llevaron por diversos lugares donde se adentró en lo esotérico y lo oculto. Moria le comunicó a Elena que aunque podía ir al Tíbet con un ejército, no encontraría el monasterio si ellos no la recibían en la puerta. Ellos la recibirían cuando estuviera lista. Ella realizó 3 intentos para entrar al Tíbet, logrando acceder en el tercero. Entretanto, Elena continuó viajando por el mundo, recolectando conocimiento, tomando notas y aprendiendo de las diversas tradiciones y culturas. Estos viajes incluyeron lugares como Serbia, donde conoció a los drusos, Canadá, para contactar con las tribus indígenas, Nueva Orleans, para estudiar el vudú, y también con comunidades mormonas en Estados Unidos, además de un recorrido por México y Perú. En Perú,
viajó junto a un joven indio estudiando ruinas y hablando con los indígenas. Continuó su travesía por la Polinesia. Finalmente, tras 17 años de viajes y preparación, Elena recibió el llamado para viajar al Tíbet. Según sus relatos, fue Moria quien la llevó hasta Constantinopla, donde se encontraron, y juntos viajaron por tierra hacia el Tíbet, pasando por Turquía, Persia, Afganistán e India. Ingresaron al Tíbet por Cachemira. Allí, se alojó en la casa de Kootomi, colega y amigo de Moria, cerca del monasterio de Tasilumpo en Sigas. Tanto Moria como Kootomi eran kashmiris de origen punjabi, y este último era un estudioso de la secta Gelugpa del budismo tibetano. En el Tíbet, se dice que Elena recibió entrenamiento bajo la guía de los maestros, viviendo aislada en las montañas durante 7 semanas. Aprendió la antigua lengua sensar y tradujo textos sagrados preservados por los monjes, aunque no se le permitió ingresar al monasterio. También se afirma que desarrolló y controló sus poderes psíquicos con ayuda de Moria y Kootomi. Estos poderes incluían la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía y la habilidad de controlar la conciencia de otros, así como la desmaterialización y rematerialización de objetos. Al finalizar su estadía en el Tíbet, Elena recibió la misión de traer conocimientos del pasado, especialmente de Oriente, al Occidente moderno, el cual estaba en un momento de desarrollo de una visión materialista del mundo. Aceptó esta misión con convicción y dedicó el resto de su vida a cumplirla. Regresó al mundo llevando consigo enseñanzas sobre la sabiduría humana transmitida a través de los tiempos, sobre la unidad esencial de toda la humanidad y la importancia de la búsqueda de la verdad. Aunque muchas de sus afirmaciones fueron cuestionadas y criticadas, la influencia de Helena Blavatsky y sus enseñanzas se ha extendido hasta nuestros días, especialmente a través de la Sociedad Teosófica y el movimiento New Age. Sus encuentros con los maestros y sus viajes al Tíbet fueron fundamentales para la construcción de su identidad como escritora y ocultista, y la convirtieron en una de las figuras más controvertidas y fascinantes del siglo XIX. En la década de 1870, Nueva York era un hervidero de ideas y creencias alternativas, un lugar donde el espiritismo gozaba de gran popularidad. En este contexto, Helena Blavatsky, tras años de viajes y estudios esotéricos, llega a la ciudad en 1873. Ella buscaba demostrar que los fenómenos del espiritismo eran reales, pero también creía que las entidades contactadas no eran espíritus de los muertos, sino elementales traviesos o conchas de los difuntos. Blavatsky se relacionó con círculos de espiritistas, pero se desilusionó con el fraude y el egocentrismo que encontró. También se vio envuelta en una epidemia de espiritistas, un momento en que los fenómenos paranormales atraían a multitudes. Sin embargo, ella buscaba algo más profundo y genuino. En 1874, durante una sesión de espiritismo, Blavatsky conoce a Henry Steele Olcott, un abogado experto en agricultura y coronel retirado. Olcott, un masón y estudioso de lo oculto, compartía su interés por la verdad espiritual y buscaba una explicación más profunda de los fenómenos paranormales. Este encuentro fue crucial, pues ambos conectaron de inmediato y se convirtieron en grandes amigos, con una relación similar a la de maestro y discípulo. Ambos decidieron trabajar juntos en la difusión de sus conocimientos. Blavatsky y Olcott se establecieron en Nueva York en apartamentos que decoraron con animales disecados e imágenes de figuras espirituales. Para dar a conocer sus ideas, fundaron el Miracle Club, un espacio para conferencias y debates sobre temas esotéricos. A través de este grupo conocieron a William Quan Judge, un joven abogado irlandés también interesado en el espiritismo. Los tres formaron un equipo, donde Blavatsky era la principal teórica y líder, Olcott el organizador y Judge el secretario. En una de las reuniones del Miracle Club, el 7 de septiembre de 1875, los tres, junto a Charles Sutherland, acordaron crear una organización esotérica. Sutherland sugirió el nombre de Sociedad Teosófica. El término, teosofía, proviene del griego Theos, Dios, y Sofía,
sabiduría, significando sabiduría divina o sabiduría de los dioses. El nombre ya había sido usado por los filaleteos y el místico cristiano Jacob Boehme, entre otros. La Sociedad Teosófica fue fundada formalmente el 17 de noviembre de 1875, con 16 miembros fundadores. Olcott fue nombrado presidente, Judd secretario y Blavatsky secretaria correspondiente. El objetivo de la sociedad era formar un núcleo de fraternidad universal, alentar el estudio comparativo de la religión, la filosofía y la ciencia, e investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el ser humano. Blavatsky insistía en que la teosofía no era una religión, sino un marco amplio donde diversas ideas podían tener lugar. Entre los primeros miembros había figuras destacadas como Amma Hardinge Britten y C.C. Massey. La Sociedad Teosófica, en su inicio, se enfocó en difundir sus enseñanzas a través de conferencias y publicaciones. Blavatsky publicaría su primer libro, Isis sin velo, en 1877, que se convirtió en un éxito, abordando temas como la historia de las ciencias ocultas, la naturaleza de la magia y los errores de la teología cristiana y la ciencia oficial. La Sociedad Teosófica fue fundada con tres objetivos principales: la formación de un núcleo de hermandad universal, el estudio comparativo de la religión, la filosofía y la ciencia, y la investigación de los poderes latentes en el hombre. Estos objetivos reflejaban el deseo de una síntesis entre la ciencia, la religión y la filosofía. Blavatsky y Olcott trasladaron la sede de la sociedad a Adyar, en India, en 1878. La Sociedad Teosófica se difundió rápidamente, especialmente en la India, donde tuvo un gran impacto en el movimiento independentista y el resurgimiento del orgullo en la cultura hindú. Tras los primeros años en Nueva York, Blavatsky y Olcott decidieron trasladar su sede a la India, un país que consideraban la fuente de la sabiduría ancestral. En 1878, dejaron Estados Unidos y se dirigieron a la India, llegando a Bombay en febrero de 1879. En la India, fueron recibidos con celebraciones por miembros del Arya Samaj, un movimiento hindú de reforma, con quienes sentían que compartían una visión espiritual del mundo. Blavatsky se instaló en un barrio local, en Gorgon Road. Ella se relacionó principalmente con indios, no con la élite británica. En la India, Blavatsky tomó a un joven gujarati de 15 años, Babula, Buya, como su sirviente. Muchos indios educados se sintieron impresionados por el apoyo de los teósofos a las religiones de la India, en un momento de creciente autoafirmación contra los valores del Imperio Británico. Su actividad fue vigilada por los servicios de inteligencia británicos, que sospechaban que trabajaba para Rusia. En abril, Blavatsky llevó a Olcott, Babula y a su amigo Moji Thackeray a las cuevas de Karla, afirmando que contenían pasajes secretos que llevaban a un lugar subterráneo donde se reunían los maestros. La Sociedad Teosófica creció rápidamente en la India, estableciendo ramas por todo el país y atrayendo a muchas personas importantes. La sociedad también estableció vínculos con el Arya Samaj, creyendo que ambos compartían una visión espiritual común. Blavatsky y Olcott viajaron al norte a Rajputana, donde conocieron a un sannyasi y vieron el Taj Mahal. En julio de 1879, Blavatsky y Olcott comenzaron a publicar una revista mensual, The Theosophist, que se convirtió en un importante canal para difundir las ideas teosóficas. La revista pronto obtuvo un gran número de lectores. Un teósofo llamado Damodar K. Mavalankar introdujo la idea de referirse a los maestros como Mahatmas. En diciembre, Blavatsky y Olcott visitaron a Alfred Percy Sennett, editor de The Pioneer, un periódico importante de la India, quien también era un entusiasta del espiritismo. La correspondencia de Sennett con los Mahatmas resultó en la publicación de 2 libros que aumentaron el interés por la teosofía. En 1880, Blavatsky y Olcott fueron invitados a Ceilán por monjes budistas. Allí, ambos se convirtieron formalmente al budismo, siendo, aparentemente,
los primeros estadounidenses en hacerlo. Tomaron los 5 preceptos en una ceremonia en Ramayana Nikayana en mayo de 1880. Su mensaje impulsó la autoestima de los nacionalistas ingleses. Este acto de conversión demostró el enfoque inclusivo de la teosofía hacia la diversidad de creencias. La teosofía no era popular entre los misioneros cristianos y la administración colonial británica. La prensa en inglés de la India era casi uniformemente negativa hacia la sociedad. La propia Blavatsky se mudó a un bungalow en un barrio elegante de Bombay, que era más accesible a los visitantes occidentales. En 1884, Blavatsky fue acusada de producir fenómenos paranormales fraudulentos. 2 miembros del grupo de trabajo en Adyar, Alexis y Emma Coulomb, la acusaron de fraude. La Sociedad de Investigación Psíquica de Londres envió a Richard Hodgson a la India para investigar las acusaciones. El informe de Hodgson, publicado en 1885, afirmaba que Blavatsky era una de las impostoras más grandes de la historia y que incluso era una espía rusa. Aunque este informe fue ampliamente desacreditado posteriormente, el daño a la reputación de Blavatsky fue significativo. En 1885, con su salud deteriorada, Blavatsky dejó la India y regresó a Europa. En Londres, Blavatsky encontró un nuevo círculo de seguidores y un ambiente propicio para continuar su trabajo. A pesar de su frágil salud, se dedicó incansablemente a escribir y a difundir sus ideas. Residió inicialmente en Upper Norwood y luego en la casa de los teósofos Bertrand Kedley y su sobrino Archibald Kedley en Holland Park. La sociedad teosófica había experimentado un rápido crecimiento, con más de 100 sedes en todo el mundo, muchas de ellas en India, Birmania y Ceilán. Pero en Europa surgieron conflictos por la gestión de la sociedad. En Inglaterra, Blavatsky fundó la revista Lucifer, que se convirtió en un importante vehículo para sus enseñanzas, aunque su nombre causó controversia. Contó con el apoyo de discípulos y colaboradores que la ayudaron a transcribir y editar sus manuscritos. En Londres, Blavatsky se dedicó a completar la que sería considerada su obra maestra, La Doctrina Secreta. Esta monumental obra, que en realidad era una revisión y ampliación de su libro Isis sin velo, exploraba temas como la cosmología, la evolución y el origen de la humanidad, desde una perspectiva esotérica y comparativa. La escribió con urgencia, temiendo morir antes de terminarla. Los 2 primeros volúmenes se publicaron en 1888, y el tercero fue una compilación póstuma de sus conferencias y artículos. La Doctrina Secreta es un trabajo extenso, una edición tiene 6 volúmenes. Ella consideraba este trabajo como la misión de su vida. Blavatsky declaró que la Doctrina Secreta tenía unas 40 páginas en relación a Isis sin velo, pero al publicarla se convirtió en un libro de 6 volúmenes. Además de la Doctrina Secreta, Blavatsky escribió otros libros importantes en sus últimos años, incluyendo La Voz del Silencio, una transcripción de un documento tibetano con el que tuvo contacto en el Tíbet, y La Clave de la Teosofía, una explicación de su obra en conjunto. En La Voz del Silencio, se presenta una visión del desarrollo espiritual individual y un camino para alcanzar la iluminación. Estos trabajos se publicaron en 1889, un año antes de su muerte. Blavatsky escribió estos libros mientras estaba de vacaciones, mostrando su incansable dedicación. También comenzó un glosario teosófico, que no llegó a terminar. Los últimos años de Blavatsky estuvieron marcados por una salud precaria. A pesar de su enfermedad, continuó trabajando incansablemente, escribiendo hasta sus últimos días. Murió en 1891 en Londres, a los 59 años, víctima de una epidemia de gripe. Según sus ayudantes, a veces escribía textos que combinaban ruso, inglés y francés, demostrando su intensidad y entrega. Fue encontrada serena, sentada en su escritorio, lo que hizo pensar que solo descansaba. 2 días antes de morir, pidió a sus seguidores que mantuvieran la unión para que su última encarnación no fuese un fracaso.
Su último pedido fue, mantengan la unión. No permitan que mi última encarnación sea un fracaso, lo que refleja su deseo de que su trabajo perdurase. El legado de Helena Blavatsky es complejo y multifacético. A pesar de las controversias y las acusaciones de fraude, sus ideas influyeron profundamente en el mundo del esoterismo y la espiritualidad. Fue una pionera en introducir el pensamiento oriental en Occidente, y sus obras inspiraron a figuras destacadas de la cultura, la ciencia, la música y la política. Su trabajo sentó las bases del movimiento New Age, y su búsqueda de una síntesis entre ciencia, religión y filosofía sigue siendo relevante en la actualidad. Su influencia también alcanzó al movimiento independentista indio y a figuras como Mahatma Gandhi. Aunque su figura sigue siendo objeto de debate, su impacto en la historia del pensamiento es innegable. Sus ideas influyeron en el movimiento New Age, que reúne prácticas como el yoga, la astrología y dietas naturales. Carl Jung, fundador de la psicología analítica, dijo que cuando aprendemos de nuestros antepasados, les damos un soplo de vida. El trabajo de Nueva Acrópolis ayudó a que los rusos reconocieran la importancia histórica de Helena Blavatsky. La vida de Helena Blavatsky fue un viaje extraordinario, marcado por la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Su legado sigue vivo en las ideas que difundió y en la inspiración que proporcionó a generaciones posteriores. Su vida es una invitación a la reflexión y a la búsqueda de un conocimiento más profundo, más allá de lo tangible, y a no olvidar que la verdad no se reduce a una única opinión. Desde la fundación de la Sociedad Teosófica hasta la inspiración del movimiento de la nueva era, las ideas de Blavatsky han dejado una marca indeleble en la historia. Su visión de una humanidad unida, la importancia del autoconocimiento y la búsqueda de la sabiduría son tan relevantes hoy como lo fueron en su tiempo. Su legado es un recordatorio de que el conocimiento es un camino hacia la libertad y que la verdad es un tesoro que vale la pena buscar. Si la historia de Helena Blavatsky te ha inspirado a explorar estos temas más profundamente, te invitamos a que profundices en sus obras. Libros como La Doctrina Secreta, La Voz del Silencio y La Clave de la Teosofía son puertas a un universo de conocimiento. Para comprender plenamente el idioma que hablaba Blavatsky, te invitamos a explorar el primer nivel de Nueva Acrópolis, donde se estudian las tradiciones antiguas que ella veneraba. El estudio de estas tradiciones te ayudará a comprender su visión del mundo, que no es fácil en nuestro tiempo. La Voz del Silencio es un gran lugar para comenzar a leer a Blavatsky. Si te ha gustado este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido sobre historia, filosofía y espiritualidad. Dale, me gusta, si este video te ha resultado interesante y compártelo con tus amigos y contactos que también puedan estar interesados en este tema. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y difundir el conocimiento y la sabiduría de figuras tan importantes como Helena Blavatsky.